Ok, en esta parte vamos a analizar algunos ejemplos sobre cálculos de parámetros de una celda cristalina, basándonos principalmente en su estructura y en el número de átomos que contiene. Si ustedes recuerdan de la introducción de esta materia, podemos mencionar que la materia se puede organizar fundamentalmente en dos tipos: amorfa o cristalina. La materia que no tiene forma se le llama amorfa, es decir, no tiene una estructura cristalina definida. Principalmente podemos mencionar como ejemplo los gases, como puede ser argón, pero también los líquidos y algunos sólidos son amorfos. Entonces, en esta figura observamos ejemplos de estructura de la materia amorfa. También podemos encontrar materia que sí tiene un orden definido. Específicamente decimos que es una materia o un material cristalino. Entonces, en esta figura se menciona que, por ejemplo, los gases monoatómicos como el argón o el plasma en una lámpara fluorescente, así como los átomos e iones en estos materiales no tienen un arreglo ordenado. Se dice que no tienen orden o que son amorfos. Entonces, si observamos aquí el pie de página en el inciso A, todos los gases inertes son amorfos. El inciso B y el inciso C, algunos materiales como el vapor de agua, el nitrógeno, el silicio amorfo y el vidrio de silicato, tienen orden de corto alcance. ¿Qué significa? Que tienen una estructura periódica, pero a corto alcance. Sabemos que en el agua, por ejemplo, se tienen moléculas de H2O, dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. En el caso del dióxido de silicio, por ejemplo, tiene a corto alcance una estructura ordenada, pero solamente a nivel molecular en pequeñas porciones de la cadena. Por ejemplo, el silicio, sabemos que se une a dos átomos de oxígeno. En esa estructura molecular ordenada retiene cierto orden. Pero si observamos, la estructura completa es amorfa, no tiene un orden específico. Es como si observáramos un cable que está doblado, por ejemplo. Y finalmente, los materiales muy cristalinos sí tienen un ordenamiento periódico, como ya lo hemos comentado. Entonces, aquí en el inciso D, por ejemplo, estamos observando una red cristalina cúbica simple. La mayoría de los materiales cristalinos son metales, aleaciones, cerámicos, algunos polímeros pueden ser cristalinos, tienen un ordenamiento regular de sus átomos o de sus iones a lo largo de toda la estructura del material. Entonces ya hemos comentado previamente que los materiales cristalinos pueden poseer una de estas 14 estructuras cristalinas definidas, conocidas como redes de Bravais. Ya hemos comentado que podemos encontrar cúbicas, tetragonales, hexagonal, ortorrómbicas, romboédricas, monoclínicas y triclínicas. Entonces, toda la materia que tiene un orden cristalino va a tener una de estas 14 estructuras. Ahora, para estas estructuras nosotros hemos manejado dos tipos de variables: los parámetros de red y los ángulos, también llamados ángulos interaxiales. Ya hemos comentado que los parámetros de red son los lados o las dimensiones de la celda unitaria y definimos A, B y C como esos lados.
Entonces, por ejemplo, para una estructura cúbica o una estructura tetragonal, estos son los lados, los aristas del cubo, A, B y C. También definimos los ángulos entre esos lados, llamados ángulos interaxiales, denotados por las letras griegas, alfa, beta y gamma. Por convención, alfa es el ángulo entre B y C, beta es el ángulo entre A y C, y gamma es el ángulo entre A y B, en este caso. Además, como estamos hablando de dimensiones muy pequeñas, nosotros vamos a definir las siguientes unidades, los siguientes factores de conversión. El nanómetro, que es una 1000 millonésima parte de un metro. Imagínense que un metro lo dividimos en 1000 millones de partes. Eso es un nanómetro. Cada una de esas partes sería 1 por 10 a la menos 9 metros, o 10 a la menos 7 centímetros, o 10 ángstrom. Un ángstrom es una unidad utilizada para distancias atómicas. Vale 0.1 nanómetros o 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces vamos a utilizar esas cantidades para medir longitudes. Para medir ángulos vamos a utilizar directamente grados. Ahora, dependiendo de la estructura cristalina que estemos hablando, en esta tabla se resumen diferentes propiedades. La primera columna es la estructura cristalina, en estas 7 principales. La segunda es la relación entre sus parámetros de red, la relación entre sus lados que ya hemos comentado. Para cúbica sus 3 lados son iguales, para tetragonal 2 de sus lados son iguales, pero son diferentes a la altura, y así sucesivamente. Los ángulos entre esos ejes se definen en la tercera columna. La cúbica, por ejemplo, tiene ángulos de 90 grados, igual la tetragonal, igual la ortorrómbica. Sin embargo, ya para diferentes estructuras, esos ángulos cambian. Entonces, esta tabla la pueden usar ustedes como una base, como una guía o un formulario que les puede servir para identificar la relación entre los parámetros de red de cada sistema cristalino. Y finalmente, la última columna les proporciona la fórmula para poder calcular el volumen de la celda unitaria. Por volumen se refiere al volumen de esta figura geométrica, es decir, todo el volumen que ocupa todo el espacio de la celda unitaria. Para la cúbica sabemos que es el cubo del parámetro de red, es lado por lado por lado. Posteriormente, para la tetragonal, es el área de la base por la altura. La ortorrómbica es lado por lado por lado. La hexagonal utiliza un factor 0.866 por A cuadrada por C. Este factor proviene de una identidad trigonométrica. Me parece que es el seno de 30 grados. Además, para la romboédrica vamos a utilizar esta ecuación ya con funciones trigonométricas. A cúbica por la raíz de estas cantidades, 1 menos el triple del coseno cuadrado del ángulo alfa, más el doble del coseno cúbico del ángulo alfa. La monoclínica directamente es A por B por C por el seno del ángulo beta, que recordemos es el ángulo que se forma entre A y C. Y para triclínica vamos a utilizar esta ecuación, el producto de los 3 parámetros por la raíz de todas estas identidades trigonométricas. Entonces, esta tabla nos va a servir principalmente para calcular el volumen de la celda unitaria. Entonces, ustedes pueden utilizarla.
Además, vamos a utilizar esta otra tabla. Esta tabla la revisamos también durante la sesión anterior. Aquí se relacionan los parámetros de red para cada sistema cristalino en función del radio atómico. Entonces aquí podemos ver la estructura y la relación del parámetro de red A0 para estructuras cúbicas y hexagonales con el radio atómico, es decir, con el radio atómico de los átomos, de los elementos que forman esa estructura. Si tomamos como ejemplo cualquier celda unitaria, por ejemplo, vamos a tomar la cúbica sencilla, ya sabemos entonces determinar el volumen de la celda a partir de los parámetros de red con la tabla anterior. Y aparte podemos definir otros parámetros de la celda unitaria. Una relación que es muy útil para poder hacer cálculos en celdas unitarias es cómo se relaciona este lado, es decir, el parámetro de red, con el radio atómico del elemento. Entonces, ¿cómo se relaciona esta A, que es el parámetro de red, con la R, que es el radio de este átomo? Esas relaciones se dan en esta tabla. Parámetro A0 en función de R. Aquí para estructuras cúbicas, si bien la tabla anterior comenta que los parámetros de red son A, B y C, al ser iguales, estos parámetros de red se le denotan con A0 nada más. Entonces para cúbicas, cúbica simple A0 es igual al doble del radio. Para cúbica centrada en el cuerpo, A0 es 4R entre raíz de 3. Para cúbica centrada en las caras, A0 es 4R entre raíz de 2. Para hexagonal compacta tenemos que A0 es el doble del radio y C0, que sería la altura del prisma hexagonal, donde A0 es el apotema o la base del hexágono, es 1.633 A0. Entonces, durante la clase anterior dedujimos, por ejemplo, esta relación. Se puede hacer el mismo procedimiento para deducir la relación de la cúbica centrada en el cuerpo o la cúbica centrada en las caras. A continuación vamos a deducir esta para la cúbica centrada en las caras. La siguiente columna nos dice el número de átomos por celda. El número de átomos por celda vimos también en la sesión anterior, que se considera basándonos en la estructura geométrica, contando la porción del átomo que está dentro del volumen de la celda unitaria. También vamos a resolver algunos ejemplos a continuación. El número de coordinación también se establece aquí en esta columna. Recordemos que el número de coordinación es el número de átomos vecinos de un punto de red. Habíamos comentado, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la cúbica centrada en el cuerpo. Para el número de coordinación, la cúbica centrada en el cuerpo es esta de acá arriba. Para el número de coordinación, por ejemplo, de este átomo que se encuentra al centro, se cuentan el número de átomos vecinos. Este es un punto de red. Y de este punto de red, para obtener su número de coordinación, yo cuento los átomos vecinos. Vamos a observar que van a ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el número de coordinación de la cúbica centrada en el cuerpo es 8. De la cúbica centrada en las caras es 12. Del hexagonal es 12. También aquí se resume el valor del factor de empaquetamiento que comentamos en la sesión anterior, que su definición es la fracción de la celda unitaria que está ocupada por átomos. Es decir, qué porcentaje de esta celda son átomos sólidos y el resto es un porcentaje de espacio vacío.
Por ejemplo, si una fracción de 0.52 de factor de empaquetamiento se presenta en la cúbica simple, significa que 52% de todo el volumen es espacio ocupado por átomos. El resto, el 48%, es espacio vacío. Entonces así interpretamos esta tabla. Algunos ejemplos de elementos o átomos que tienen estas celdas unitarias. La cúbica simple es polonio y manganeso false alfa. La cúbica centrada en el cuerpo son algunos metales. La presenta hierro, titanio, tungsteno, molibdeno, etc. La cúbica centrada en las caras se presenta en metales de transición, por ejemplo, hierro, cobre, en metales nobles como oro, plata, platino, plomo, níquel, aluminio. En una sesión anterior modelamos la estructura cúbica centrada en las caras de la plata, por ejemplo, que pueden buscar el video aquí mismo utilizando Crystal Maker, lo modelamos con ese software. Y para la hexagonal compacta, por ejemplo, se tiene que se presenta en titanio, magnesio, zinc, etc. Entonces, con esta tabla vamos a poder realizar algunos cálculos de propiedades macroscópicas de los materiales, como por ejemplo densidad. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Disculpe, profesor, tengo una duda. Sí, adelante. ¿Me puede repetir que donde dice hexagonal compacta el C0, qué era? Sí, son los parámetros de red. Voy Ah, a regresar a la celda. A0 es la longitud de la base. Esto se llama el apotema del hexágono. Esto mide A0, esto también mide A0, esto también. Porque tenemos un hexágono que tiene el mismo lado. Y C0 es la altura. Sería la altura de esta celda hexagonal. Esto valdría C. ok, muchas gracias. Y de nada. Sí, ese parámetro C directamente también es la distancia interplanar entre estos planos hexagonales. A eso se refiere con esos parámetros de la tabla para la hexagonal. A es igual a B, por eso simplemente se le llama A, y es diferente de C, que es la altura. Si quisieran calcular el volumen de la celda hexagonal, sería 0.866 por el cuadrado de A, que es la base, por la altura, que es C. Entonces a eso se refiere. Y por cuestiones geométricas, existe una relación entre C0 y A0, que es este factor, 1.633. Entonces a eso se refieren con estos parámetros de red, que los podemos establecer en función del radio atómico o en función del otro parámetro de red. Entonces con esta tabla podemos obtener información sobre la celda cristalina. Vamos a revisar algunos ejemplos para ver cómo podemos deducir estos valores si no tuviésemos la tabla. Vamos a resolver este problema. En este libro menciona, calcule el volumen de la celdilla unidad. Celdilla unidad es celda unitaria. También se le conoce como celdilla unidad en algunos libros en español de España. Entonces, de la celda unitaria con estructura cúbica centrada en las caras, FCC, en función del radio atómico. Es decir, nosotros vamos a comprobar para FCC, que es esta, que el volumen se puede calcular como A0 al cubo en función del radio. Es decir, inicialmente necesitamos
establecer una relación entre A0 y el radio atómico. Para esto vamos a utilizar la estructura. La estructura cúbica centrada en las caras, recuerden que es un cubo en donde cada uno de los vértices está ocupado por átomos y también cada una de las caras está ocupada por átomos. Sin embargo, para este tipo de cálculos se debe utilizar solamente una celda unitaria, es decir, solamente el volumen de los átomos que está dentro del cubo. Por eso en esta figura están cortados los lados. Por ejemplo, cada uno de los átomos que están en los vértices aportan solamente 1/8 de átomo dentro de la celda unitaria. Y a su vez, cada uno de los de las caras aportan la mitad. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular este número, ¿cuántos átomos se tienen en esta celda unitaria cúbica centrada en las caras? Esta tabla me dice que 4. Este 4 se obtiene de esta figura. Si nosotros contamos el número de átomos, como lo veíamos en la clase anterior, vamos a sumar las fracciones de cada átomo multiplicadas por el número de átomos. Por ejemplo, aquí tenemos 8 átomos en los vértices y la cantidad de esos átomos que está dentro de la celda unitaria es 1/8. Y a su vez tenemos 6 caras. Lo voy a anotar aquí, por ejemplo. Si lo quisiéramos escribir, vamos a tener que el número de átomos en esta celda cúbica centrada en las caras va a ser 8 átomos de los vértices multiplicado a la fracción o el porcentaje de cada uno de esos átomos que está dentro. Geométricamente sabemos que es 1/8 porque se parte 1/8 parte de este átomo. Entonces a eso le sumamos, estos serían los de los vértices, los de las esquinas, le sumamos los de las caras. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Tiene 6. Pero en este caso, la porción de los átomos de las caras que se encuentra dentro de la celda unitaria, observen esta figura y se van a dar cuenta que es la mitad. Entonces, es 1/2. Si hacemos esa operación, 8 por 1/8 me da 1. 6 por 1/2 me da 3. Entonces, el número de átomos va a ser 4. 4 átomos dentro de la celda cúbica centrada en las caras. Y precisamente de ahí sale este dato, 4. Así lo hicimos también, por ejemplo, para cúbica simple. Para cúbica simple solamente se tienen los de los vértices. Entonces es 8 por 1/8, por eso es 1. Ahora ya sabemos la cantidad de átomos que tiene esta celda. Ahora lo que vamos a hacer, requerimos una ecuación que relacione el radio atómico de los átomos con el parámetro de red. Si nosotros nos basamos en esta figura, observen que el radio atómico sería el radio de esta esfera, el radio de este átomo. Y el parámetro de red es el lado del cubo. Entonces, si esto vale A y esto vale A, yo puedo aplicar teorema de Pitágoras si yo conozco este lado, esta hipotenusa. Yo la puedo observar, puedo determinar cuánto mide en función del radio. Mide, aquí me diría un radio, aquí es otro radio, más otro radio, más otro radio. Son 4 veces el radio. Entonces, si yo establezco la ecuación del teorema de Pitágoras,
que me dice que el cuadrado de los catetos, el cuadrado de la hipotenusa más bien es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, voy a llegar a esta ecuación. Es decir, a cuadrada más a cuadrada igual a 4r al cuadrado, donde r es el radio atómico de esos átomos. Entonces, esto se cumple para cualquier estructura cúbica centrada en las caras. Entonces, yo ya de aquí puedo simplificar. Si simplificamos esa ecuación, lo voy a hacer aquí abajo, por ejemplo, a cuadrada más a cuadrada me queda 2a cuadrada. Y a la derecha me queda 4r cuadrado. 4 por 4 me da 16 por r cuadrado. Entonces de ahí yo puedo sacar raíz en ambos lados de la ecuación. Sería, por ejemplo, si yo despejo, me quedaría lo siguiente. Aquí es cuestión de hacer álgebra. Si hacemos álgebra, podemos decir que a cuadrada es igual a 16 entre 2, va a ser 8, por r cuadrada. Entonces, si yo obtengo raíz en ambos lados de la ecuación, va a ser a igual, tenemos aquí raíz de 8, lo voy a escribir así, por r. Entonces, de acuerdo al álgebra de este teorema de Pitágoras, raíz de 8 por r es el parámetro de red A. Haciendo álgebra aquí, ese raíz de 8 yo lo puedo expresar como 2 raíz de 2. ¿Por qué? Puedo decir que es raíz de 2 por 4. Entonces, ese raíz de 2 por 4 es 2 raíz de 2. Entonces, A es igual a 2 veces el radio raíz de 2. Y finalmente, el volumen de la celda unitaria es el lado al cubo, este parámetro de red. Entonces, el volumen de la celda unitaria sería A cúbica. Si yo elevo estas cantidades al cubo, va a ser 2r raíz de 2 elevado al cubo. Me queda 16 r cúbica raíz de 2. Sobre esta misma fórmula se puede hacer álgebra para simplificar. El volumen en nuestra tabla, por ejemplo, para cúbica centrada en las caras, ok, tenemos que esa cúbica, pero para cúbica centrada en las caras, nosotros calculamos que tenemos 4 átomos por celda, y esto es equivalente, 4 entre raíz de 2 es equivalente a 2 raíz de 2. Entonces, matemáticamente es la misma ecuación. Entonces, este sería el resultado. Si yo quiero determinar el volumen de una celda unitaria cúbica centrada en las caras y conozco el radio atómico, puedo calcularla con esta ecuación. 16 por r cúbica raíz de 2. Y a su vez, si conozco el radio atómico, yo también puedo determinar el parámetro de red, que es 2r raíz de 2, o bien la raíz cúbica de todo esto. Entonces, a partir de este ejemplo, nosotros podemos deducir algunas características de una celda unitaria, basándonos en la geometría y en el acomodo de los átomos dentro de la celda. Principalmente vamos a tener como variables radio atómico y parámetro de red.